Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda semana del módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Como saben, en esta semana 2 estamos abordando la unidad 2, que lleva por título Literatura, un acercamiento a otras realidades. Mi nombre, Martín Eduardo González Cortés, soy su asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP, en este módulo extraordinario que es el módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Hoy iniciamos nuestra tercera sesión, ¿verdad? Es nuestra tercera sesión de 8 sesiones que tendremos a lo largo de este maravilloso módulo 4, Textos y Visiones del Mundo. Eh, Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a los que ven las grabaciones de estos espacios abiertos para el aprendizaje. Sabemos que no todos pueden participar de manera síncrona, pero de forma especial, pues agradecemos a nuestra compañera María del Carmen y a nuestra compañera Laura Angélica, que nos acompañan en esta sesión de manera síncrona. Un gusto estar con ustedes. Laura, hola, un gusto igualmente, Laura. María del Carmen, igual, un gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Creo que Laura fue la única, Laura, ¿verdad? Laura estuvo la sesión anterior con nosotros. Gracias, Laura. Segunda semana y aquí estás. Eh, en este caso, sí, ¿verdad? Así es, sí me acuerdo de Angélica. Muy bien, María del Carmen, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas con tus actividades? Ambas tenemos, recuerden que estos espacios abiertos para el aprendizaje tienen como intención, pues, resolver dudas, inquietudes, etcétera. También practicar, por supuesto, si no hay dudas, pero también es un espacio importante para atender a las dudas que puedan tener en torno a algún tema, alguna de las actividades, algo que quieran externar antes de pasar a lo demás. Si hay dudas o algo así, es momento para poderles apoyar. María del Carmen, pues sufriendo, tengo 3 días sin internet y muy poca señal. Híjole, lo entiendo, qué desesperante es, ¿verdad, María del Carmen? Es complicado. Eh, a veces también a mí en lo personal eh, me falla de pronto el internet. Días pasados estuvo así, algo complicado. Hoy mismo incluso le pedí aquí a mi familia que desconectara, a mi esposa que desconectara también su internet. Yo apagué mi internet y eso que tengo suficiente red y megas, pero a veces se pone un poco más pesado. Entonces cuando estoy en las sesiones trato de reducir al máximo el consumo, pues para que las podamos tener bien, que no haya dudas, que no haya ninguna interrupción, que no se vaya a cortar. Pero pues así es un recurso extraordinario, maravilloso, que lo que es el Internet, ¿verdad? Cómo ha venido a revolucionar nuestras vidas, la manera en que nos comunicamos, la manera en la que eh, adquirimos cualquier tipo de bien. Bueno, en todos los ámbitos está presente la tecnología. En el caso del arte, no es la excepción, ya se acordarán. Siguientes semanas vamos a reflexionar en torno a ello, precisamente a cómo en esta era digital en la que nos encontramos, donde la presencia de la tecnología pues es muy significativa, pues también impacta en las bellas artes, en la literatura en este caso. Ya lo veremos en semanas posteriores. Eh, pero bien, nos dice, ajá, Laura, siento pesada esta semana. ¿Por qué será, Laura? ¿Por qué será? ¿Por qué la sentirás pesada? María del Carmen, sí, ojalá alcance a ver esta sesión, la sesión, estoy conectada. Te escucho, adelante. La siento un poco pesada por, bueno, los textos a leer. La de Frankenstein, afortunadamente ya la conozco, ya sé de lo que habla, pero nuevamente la estoy leyendo. Y la de la debutante es corto, pero sí es así como
para mí se me hizo un poco, ay, se me fue la palabra adecuada, un Ok, poco turbia, por decirlo ok, así, ok. pero me encantó. Pero sí la siento pesada más que nada porque, ay, no sé, a veces sobrepienso mucho y pienso que no voy a acabar las actividades a tiempo. Uy, muy bien, muchas gracias por compartirnos, Laura, varios puntos que podemos rescatar de aquí. Por un lado, lo que dices en torno a los textos de esta semana, en este caso, Frankenstein de Mary Shelley y La debutante de Leonora Carrington, pues dos obras muy especiales, con un estilo de redacción y un fondo muy interesante, un contexto también súper interesante. Es parte de lo que estamos haciendo el análisis de estas dos obras a través de la actividad integradora 3. Eh, es muy importante ahí como sugerencia, Laura, y para todos, lean, analicen bien antes de leer las obras. Es muy importante que conozcan el contexto de las obras, contexto de la obra y contexto del autor. Estos dos elementos son fundamentales para analizar una obra literaria. Y por supuesto, cuando conocemos estos datos previos a la lectura, pues nos aplana el terreno, tenemos mayor claridad de qué es lo que estamos haciendo, de qué es lo que estamos leyendo, por qué, qué circunstancias estaba viviendo Mary Shelley y Leonora Carrington para poder crear este tipo de obras. No quiero decir los términos porque ahí les doy respuestas de estos tipos de mundos que nos ofrecen, pero ciertamente eh, estas escritoras pues estaban pasando por situaciones drásticas, fuertes, de manera personal, y esto les llevó a crear este tipo de obras. Eh, entonces, es muy importante conocer estos elementos previos a la lectura, contexto del autor y contexto de la obra, porque de por sí la naturaleza del arte es subjetivo. Utiliza un lenguaje artístico, un lenguaje connotativo, a diferencia de un texto argumentativo o científico, que, bueno, más bien un texto, porque igual es complejo a veces los científicos por los tecnicismos y demás, pero un texto informativo es claro, conciso, referencial el mensaje. En el caso de un texto literario, no, porque claro que hay un mensaje, claro que hay una intención, pero esta intención viene en el fondo, viene resguardada, viene adornada a través del lenguaje, a través de la ficción, de los mundos posibles. Está guardada, está acorazada esa historia, esa intención. No es tan sencillo conocerla, por la subjetividad del lenguaje mismo, como ya te decía, por la historia misma, por la ficción. Entonces, una manera o algo fundamental para poder interpretar este, cualquier obra literaria, pues es necesario, como ya te decía, contexto de la obra y contexto del autor. Ahora, otro punto que me parece bien importante rescatar, Laura, de lo que mencionas, porque a todos nos pasa. Tocaste un punto que a todo el ser humano le pasa, pero es algo indispensable, trascendental, vital incluso, poder comprender esta parte de la mente. Les sugiero, me encanta, ¿no? Me encanta la espiritualidad, me encanta el estudio del gnosticismo, de, pues de este conocimiento trascendental, ¿no? Que finalmente nos ayuda a entender que somos algo más que físico. Entonces, en el caso concreto de la mente y de lo que somos en ese sentido y cómo funciona nuestra mente y lo identificados que estamos con ella, les voy a recomendar un libro que se llama El poder de la hora. Así se llama, El poder del ahora. Esta, este texto, este libro, eh, pues el autor es, a ver, déjame recordar, El poder de la hora de, ay, se me fue ahorita el término, perdón, el autor, Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Eckhart Tolle, Eckhart Tolle es el escritor
buenísimo, les va a ayudar a Laura en este caso y para todos, porque a todos nos pasa que sobrepensamos y luego nuestra mente se apodera a veces de nosotros y nos crea un sinfín de escenarios que por lo regular ninguno de esos sucede, pero ya nos dejó el cortisol arriba, el estrés y la preocupación, toda esta cuestión. Si logramos entender esto, creo que resolvemos un 90% de nuestros problemas, entre comillas, problemas de la vida cotidiana. Y además es un libro que si no lo puedes comprar, si no lo quieres comprar, lo puedes encontrar en audiolibro. Ahorita tenemos muchísimos recursos que podemos utilizar, por ejemplo, estos audiolibros. Yo lo he escuchado, este libro lo tengo en físico, pero lo escucho constantemente, ¿eh? Eh, lo puedes a través de Spotify o YouTube. Ahí está el libro, lo puedes escuchar en audiolibro. Es un libro maravilloso, se lo recomiendo. Ojalá que lo puedan eh, conseguir y escuchar y analizar para que entiendan esta cuestión de la mente. El que nos dice Cartole, pues tú no eres tu mente, no somos nuestra mente. Es algo difícil de comprender, pero una vez que lo hacemos, pues viene la total libertad y el manejo de nuestra propia vida a cabalidad. Ok, sí, María del Carmen, se llama, te lo voy a anotar, El poder del ahora. El poder del ahora. El autor es Eckhart, Eckhart Tolle, Eckhart Tolle. Recomendadísimo. Es más, ojalá que lo puedan leer en estos días y siguiente semana, ojalá que me puedan comentar algo que si lo leyeron, si lo escucharon, si lo están analizando y algo que les haya parecido interesante, pues lo podemos compartir. Entonces, ligando esto precisamente con lo que estamos hablando en esta semana de la literatura, un acercamiento a otras realidades, es justo esto, viene a conectar directamente. A través de la literatura podemos conectarnos con otras realidades. Bien dicen que los autores o que los lectores viven 1000 vidas, mientras que alguien que no lee solo vive una. Está ensimismado, ensimismada, no va más allá, ¿sí? Entonces, a través de la lectura podemos conocer muchas otras realidades distintas a la nuestra y que vienen a enriquecer nuestra propia perspectiva. Por eso es tan extraordinaria la literatura, este módulo en específico y el estudio de la literatura, porque no se trata solamente de un conocimiento teórico, sino que a través del conocimiento, de la sensibilidad que adquirimos ante la literatura, podemos resolver nuestros propios conflictos, nuestros propios miedos, nuestras propias dudas existenciales y demás, ¿no? Es maravilloso, realmente. Ya les decía, podemos vivir 1000 vidas a través de la lectura. Es por eso que muchos escritores crean sus textos literarios justo para, valga la redundancia, para crear mundos alternativos, mundos diferentes a los que ellos están viviendo. A veces autores están pasando por situaciones muy difíciles en su vida y crean una obra utópica, una obra con un mundo perfecto, ideal, donde no hay muerte, no hay dolor, no hay pobreza. Lo contrario, escapan o más que escapar de su realidad, conectan con una verdad más trascendental y a final de cuentas, nuestra vida es nuestra percepción. Entonces, fíjate de qué impacto tan significativo pues puede tener la literatura en nuestras vidas, en la vida cotidiana. Y esto lo aprendemos a través de estas obras que estamos analizando. También hay mensajes muy interesantes, tanto en La debutante de Leonora Carrington con Frankenstein de Mary Shelley. Muy bien, entonces
aquí está. Ya compartieron, ya estuvimos compartiendo dudas, preguntas, comentarios. Vamos ahora directamente, la primera actividad que vamos a hacer es compartirles un ejemplo analizado de la actividad integradora 3, pero no podemos dar respuestas. Entonces, este ejemplo que yo te comparto de la actividad integradora 3 es con base en otro texto o otros textos. No es el mismo. Analizo lo mismo, exactamente lo que se te pide en la actividad integradora 3, pero no las mismas obras, ¿verdad? Porque no podemos dar respuestas. Posteriormente vamos a jugar un Kahoot. Sabemos que estas herramientas, como lo es el Kahoot, pues nos permiten aprender y divertirnos, aprender y jugar. Es la intención que tiene aprender de esta manera diferente, más creativa. Y por último, vamos a ver dónde alcanzamos a llegar. Va a depender cómo fluya la sesión. Identificar los tipos de mundos en narraciones por medio de la pizarra, porque precisamente estás identificando mundos en estas dos obras de La Debutante y de Frankenstein. Te pide identificar los mundos, pero luego lo confunden con las corrientes literarias o no saben identificar bien cuáles son los tipos de mundos. Aquí lo vamos a hacer con algunos ejercicios que tú vas a practicar. Se trata de que la sesión sea interactiva. Siguientes, esto principalmente lo vamos a ver la sesión de mañana, una infografía acerca de los movimientos literarios, ejercicios de práctica sobre pluriculturalidad, una línea en el tiempo que vamos a hacer juntos sobre la literatura en México. Esto es maravilloso también, porque conocer de la literatura en nuestro país, pues es conocernos a nosotros mismos. Por último, dudas y comentarios. Va a depender de, pues, cómo fluya la sesión, como ya les diré. Ok. Me comentan, Laura, que a veces se me corta el audio, ¿verdad? No sé si sea a ustedes, que se les corte un poco la señal, porque yo veo aquí pues en mi herramienta que todo va, o sea, fluye bien, no veo cortes ni nada, pero cualquier cosa, si no me escuchan o algo, pues escríbanme a través del chat, por favor, para tener claridad de que sí estamos avanzando, ¿no? Si me escuchan, si estoy proyectando la pantalla, etcétera. ¿Sale? Estoy pendiente. Muy bien, entonces, borramos estos dibujos, cierro esta herramienta. Para ayudarte con la actividad integradora 3. Listo, ya les estoy compartiendo pantalla de la actividad integradora 3. Maestro, perdón, es que escucho. se cortó su pantalla un momento y ahorita otra vez ya nos enlazó. No ¿Ya escuché se qué ve dijo la antes. pantalla? Sí, ya. Ok. Aquí estoy pendiente, no se preocupen. Cualquier duda me la hacen saber. Muy bien. Fíjense bien. La actividad integradora 3. Puntos primero, en cuanto a la forma de manera general. Sugerencias. Tal cual lo que se pide en cada diapositiva, eso es lo que tienes que poner. ¿Por qué lo menciono? ¿Por qué hago la precisión? Porque hay quienes dan un orden diferente. En una sola diapositiva, es más, no ponen portada y ponen el punto 2 y el punto 3 en una misma portada, en una misma diapositiva, perdón. Luego,
saltan el punto 4 y luego ponen en la siguiente diapositiva el 5 y así sucesivamente. Ojo, no es lo adecuado es literalmente en la diapositiva 1, pon los datos de tu portada, lo que se te pide. En la diapositiva 2, literalmente, la primera impresión de Frankenstein, ¿sí? La diapositiva 3, Mary Shelley y su contexto. Luego, diapositiva 4, el movimiento literario de Mary Shelley y así sucesivamente. ¿Sale? Otro punto. Para cada diapositiva es necesario que pongas los indicadores de la diapositiva para que me des claridad. Tiene que ser tu trabajo muy preciso, claro. Por ejemplo, diapositiva 1, le puedes poner portada y los datos de la portada. Diapositiva 2, tal cual le pones como el título de esa diapositiva, ¿verdad? Primera impresión de Frankenstein. Y después pones las imágenes que correspondan y pues pones las ideas, ¿sí? Que tú vayas a poner, pero fíjate cómo se ponen en ideas, ¿sale? Se ponen en ideas principales. ¿A qué voy? Que las presentaciones no deben de estar saturadas de información. Hay quien solo descarga la información, copia y pega. No, lo adecuado en cualquier presentación es incluir la información a manera de ideas principales. No saturar. Les leo. Cada punto en cada diapositiva, exactamente, Laura. Así es. Ah, no, nos dice María del Carmen. Cada punto en cada diapositiva, ¿es correcto, María del Carmen? Sí, por favor. En la diapositiva 1 pones la portada con tu nombre, grupo, título de la actividad, etcétera. Diapositiva 2, primera impresión de Frankenstein. Diapositiva 3, y pones los títulos. Diapositiva 3, Oscar Wilde, bueno, en este caso Mary Shelley y su contexto. Diapositiva 4, y así sucesivamente, ¿sale? Eso es importante, que conserven el orden que se nos pide en la actividad. Aquí estoy atento leyéndolos. Estaría bien que le pongan cada diapositiva cuántas palabras son entre paréntesis, ya que piden un cierto rango de palabras. No es necesario, Laura, no es necesario que pongas las palabras que utilices, el número de palabras, solo que lo consideres, ¿sale? Que si te piden 20 palabras, trata de que sea, si te pasas 1, 2, 3 palabras, tampoco no lo veo como un problema. El punto es que si te dicen 20 palabras y pones 100, ahí sí es un problema. Y tiene que ver con lo que les estoy comentando. Las presentaciones, cuando uno hace una presentación, debe de ser así, con ideas principales. Nunca ponemos un párrafo ahí de información saturado, ahí toda. No, no, no. Solo son las ideas principales. ¿Sale? Entonces, vean el ejemplo. Primera impresión del retrato de Dorian Gray. Al leer los primeros capítulos sentí una mezcla de fascinación e extrañeza. La belleza y el arte se presentan como un ideal, pero también como una trampa. El personaje de Dorian me transmitió inquietud. Alguien tan perfecto en apariencia, pero con un trastorno perturbador. Oscar Wilde y su contexto. Tú lo tienes, es exactamente el mismo orden, solo que, como te repito, estoy poniendo ejemplo con obras diferentes para no dar respuestas. Oscar Wilde y su contexto. La obra fue escrita en Inglaterra en 1890 durante la época victoriana.
cuando la moral era rígida y la sociedad reprimía la libertad individual. Wilde escribió esta novela como crítica a la hipocresía social y como defensa del arte y la belleza por encima de la moral. Retrato de Dorian Gray y el movimiento literario, esteticismo, decadentismo, frases representativas: el arte no debe buscar la moralidad, sino la belleza. La juventud es lo único que vale la pena conservar. Ojo aquí, otro punto que es muy común que se equivoquen aquí, en esta parte. Se nos pide identificar el movimiento literario, pero también agregar frases que representen ese movimiento para que tú tengas una justificación y que si tú dices, pertenece la obra al barroco, que encuentres fragmentos en la obra que den evidencia del barroco. Por ejemplo, en este caso, el barroco, una de sus características es el uso excesivo de la forma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a ser un texto? Si yo digo, esta obra pertenece a la forma, perdón, esta obra pertenece al barroco, voy a encontrar en la obra fragmentos donde se vea el uso excesivo de la palabra, del adorno de la palabra. Entonces tú igual, si tú me dices, la obra pertenece al romanticismo, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son las características del romanticismo? Hay predominio del sentimiento sobre la razón, idealismo, naturalismo, ¿sí? Expresión álgida de sentimientos. Bueno, esas características las tienes que encontrar precisamente en fragmentos de la propia obra para que den evidencia de eso que tú dices, del movimiento. ¿Por qué lo menciono? Porque hay quienes toman frases tomadas de así, buscan en la red. Si dices que la obra pertenece al romanticismo, buscas en la red frases del romanticismo y comparten cualquier frase de X autor, pero que no es de las fragmentos de las obras leídas y ni siquiera de los autores de las obras. Entonces, ojo, porque esto es muy común que ocurra en las actividades. Exactamente, les estoy leyendo aquí en el chat. Exacto. Las frases que tú vayas a identificar, por ejemplo, en el caso de Leonora Carrington de La Debutante, tú dices que la obra de La Debutante pertenece a tal movimiento, ¿ok? Con base en los lineamientos de ese movimiento, encuentra citas textuales, frases, fragmentos de esa misma obra de La Debutante, donde dé evidencia de pertenecer a ese movimiento. Obvio, por el estilo, por el tema, la forma, el lenguaje y por todos esos elementos. ¿Sale? Eso es muy importante. Muy bien. Luego, Dorian Gray y el sentido de la vida. Todos tenemos un sentido de la vida. ¿Qué es el sentido de la vida? El sentido de la vida es eso que nos mueve a nosotros, por lo que estamos vivos, por lo que luchamos todos los días. En mi caso personal, yo creo que muchos de ustedes coinciden en principalmente como número uno, de manera individual, el desarrollo espiritual, la trascendencia, la libertad, el servir, el dar, la moral, los valores, los principios, la vida, la familia, ¿sí? Nuestro sentido de la vida. Entonces, los autores también tienen un sentido de la vida, una filosofía, una manera de ver la vida, y esa manera de ver la vida la comparten, la ejemplifican a través de los personajes de esa obra. Por ejemplo, en el caso de Dorian Gray,
que es el autor de esta obra que te comparto, el sentido de la vida está en disfrutar la belleza y el placer sin importar las consecuencias. Alguien diría, no, mi sentido de la vida es todo lo contrario, ¿sí? Primero, lo correcto, la moral, los valores, ¿sí? Primero esa es la prioridad antes de cuido de los placeres mundanos porque prefiero evitar consecuencias. Quiero tener bueno, cada quien su sentido de la vida. Este es el sentido de la vida para Dorian Gray y que lo ejecuta a través de sus personajes en esta historia. Luego, otro parte de su sentido de la vida es su obsesión por la juventud eterna. Lo lleva a despreciar el paso del tiempo y a vivir de manera egoísta y destructiva. Algo relacionado un poquito, podríamos decir, con Frankenstein, pero, pero no es tanto el sentido de la juventud, sino de la existencia, de vivir. Eh, Mary Shelley le tocó vivir situaciones muy desafortunadas, pérdida de seres queridos. Su obra la tuvo que publicar bajo un seudónimo, porque en sus tiempos la mujer, fíjense, no podía ser autora, no podía ella crear una obra, fíjense nada más. De por sí situaciones críticas que estaba viviendo ella con la pérdida de seres queridos y además en un entorno donde la mujer no tenía ese respaldo, esa participación. Entonces, si no conocemos todo eso, es muy difícil que podamos entender el verdadero propósito de la historia. Es muy difícil, por no decirlo imposible, porque nos están contando una historia de ficción por lo regular. ¿Cómo saber la realidad oculta que está detrás, el mensaje que está detrás? Pues conociendo estos datos que ya te menciono. Y esto ya no lo menciono porque es exactamente lo mismo ahora con la obra de La Debutante. Primera impresión, el autor y su contexto, el movimiento al que pertenece, el sentido de la vida. Y luego viene un punto que es para las dos obras literal en la diapositiva 10, la ficción y los mundos posibles. Por ejemplo, ambas obras muestran mundos ficticios que reflejan realidades humanas. En el caso de Dorian Gray, la obsesión por la juventud eterna es un espejo de nuestra sociedad. En el caso de La Casa de Asterión, la soledad y el encierro simbolizan la condición humana. La ficción transforma lo real. Fuentes de consulta en la diapositiva 11. Sabemos y les recuerdo también, todas tus actividades integradoras tienen que tener las fuentes de consulta en APA, compartirlas en APA, porque aunque no se te piden la actividad como tal, no te dice ahí las indicaciones. Por ejemplo, en el caso de esta actividad integradora 3 sí, pero otras actividades no te lo pide, pero ¿qué crees? Revisa la rúbrica. En la rúbrica sí te lo tengo que evaluar. Si no pones, si no justificas, si no hay referencias, fuentes de consulta, pues hay penalización, porque ahorita es muy común que se use la IA. Entonces, todo tiene que estar con fuentes de consulta, todas tus actividades, porque ahí claramente en la rúbrica se menciona que te lo voy a evaluar. Entonces, no se olviden siempre de poner las fuentes de consulta. Y listo, espero que con esto tengan mayor claridad de lo que tienen que hacer en su actividad integradora 3. Si no, les leo. Laura, sí, eso no lo puse la vez pasada porque no lo pidieron y eso me afectó mi calificación, no leí bien. Mira, Laura, pues es un punto importante de que estés aquí. Ya te diste cuenta que así debe de ser y pues seguramente en tus siguientes actividades lo harás, si los y vas a incluir. Me di cuenta en mis calificaciones, se me pasó poner las fuentes. Te entiendo, María del Carmen, no eres la única. Trato de poner la mínima penalización dependiendo, obviamente, ¿no? Hay trabajos
detecto que está la IA completamente en todo el trabajo, incluso es un cero, ¿no? No se puede recibir una actividad así. Entonces, cuando ustedes ponen sus fuentes, parafrasean, no solamente copian y pegan, pues además de que tienen el aprendizaje, que es lo más importante, pues también tienen una calificación pues más positiva, más adecuada. Bien, vámonos a nuestro siguiente momento. Nuestro siguiente momento es nuestro Kahoot. Regálenme unos segundos para compartirles el Kahoot. Como siempre les menciono, siempre lo tengo listo, pero se me cierra. Como lo dejo de usar, se congela la pantalla y me dice, ya vuelves a hacerlo de nuevo. Entonces, semana 2, compartir. Voy a quitar mi imagen para no estorbarles. Ya estamos aquí. Les mando a través del chat el pin del juego. Listo. Ya les envié a través del chat el pin de este Kahoot. Las espero. ¿Qué tal? Ah, ya está María del Carmen con nosotros. Ya nomás esperamos a nuestra compañera Laura. ¿Ya has jugado en otros módulos? En cargar el Kahoot, maestro, a mí. Perdón Ok, que interrumpa. no te Es que tengo preocupes. otra vez el problema de la otra vez, ¿se acuerda? Híjole, sí, Y ahorita no pues puedo entrar. haz lo que puedas, no te preocupes, Laura, con que estés aquí. Este juego te sirve para practicar, para conocer un poco más. Entonces, no es una competencia, tú disfrútalo, no te estreses, se trata de todo lo contrario, relájate, disfruta y haz lo que puedas. Listo, Laura, con nosotros. Entonces, María del Carmen, ya, bueno, te leo, se me hace que estás en el chat. Sí, ha usado este juego. Excelente. Son 20 segundos. Recuerden contestar antes de esos 20 segundos. ¿Qué se entiende por contexto de una obra? Lugar físico donde se leyó el libro, la opinión de los lectores actuales o las circunstancias históricas, sociales y culturales en que fue escrita. Esto es el contexto. Déjenme unos segundos para ocultar los controles que me estorban. Aquí está. ¿Qué se entiende por contexto de una obra? Es las circunstancias históricas, sociales y culturales en las que surgió, donde fue escrita. Y ya sabemos, aquí quiero citar al buen expresidente AMLO, no hay texto sin contexto. Alguna vez se lo escuché y estoy completamente de acuerdo.
no puede haber texto sin contexto, porque es un acto comunicativo. Te estás comunicando con otra persona, pero fuera de tiempo, 50 años después, 100 años después. Imagínate lo difícil de esa comunicación. Si nos cuesta trabajo comunicarnos a veces entre nosotros, con nuestra familia, con gente cercana que tenemos a un lado, que coincidimos en tiempo y en espacio, ahora imagínense tener una comunicación o tener un acto comunicativo con un lapso de 50, 100 años de distancia. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo único que realmente nos va a ayudar a entender esa obra? Pues su contexto, las circunstancias históricas, sociales y culturales en las que éste surgió. Parece que ninguna alcanzó a contestar. Esperemos las siguientes, sí, son 20 segundos. ¿Qué significa el movimiento literario al que pertenece una obra? El estilo musical favorito del autor, la corriente artística que comparte temas y características con otras obras, o el grupo de lectores al que va dirigido. El movimiento literario es, déjenme utilizar esta herramienta, aquí estoy, es una corriente artística que comparte temas y características con otras obras. Un movimiento literario es una moda, un estilo, ¿sí? Una corriente de pensamiento. Es decir, por ejemplo, movimientos literarios, el barroco, el romanticismo, eh, el naturalismo, el realismo, o los movimientos de vanguardia, dadaísmo, cubismo, futurismo, surrealismo, etcétera. Entonces, son corrientes de pensamiento, corrientes artísticas que impactan a todas las artes, modas, estilos, en la estética. ¿Qué caracteriza al romanticismo? Exaltación de los sentimientos y la naturaleza, rechazo de lo imaginativo o interés por la razón y lo objetivo. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. El romanticismo, fíjense, hasta su nombre no lo dice. Romántico, ¿verdad? Romántico, romanticismo. ¿Cuándo le decimos a alguien que es muy romántico? Cuando es muy amoroso, cuando expresa sus sentimientos, sus poemas. Es exaltación de los sentimientos y de la naturaleza. Esto es el romanticismo. ¿Qué caracteriza a las vanguardias del siglo XX? Inciso A, respecto por las tradiciones clásicas. B, innovación, ruptura y búsqueda de nuevas formas de expresión. C, enfoque en lo rural y lo costumbrista. Excelente, ambas atinaron, lo hicieron muy bien. Las vanguardias son movimientos que llegaron a mediados del siglo XIX, ¿sí? A la fecha, más contemporáneos. Como ya les decía, el dadaísmo, el futurismo, el cubismo, el estridentismo, el surrealismo, bueno, muchos otros que los vamos a ver, les voy a presentar en una infografía muy interesante, muy bonita, muy creativa. Estos movimientos vienen a romper con, pues con lo establecido en el arte, ¿sí? Si un movimiento dijo, por ejemplo, el futurismo, vamos a darle prioridad a que nuestras obras se vea
a exaltar las máquinas, la velocidad, ¿sí? Luego llega otro movimiento, no, 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 eso no tiene nada que ver. Vámonos más bien a proyectar las emociones y los pensamientos sin filtros morales y así sucesivamente. Y es algo muy común. ¿A qué me refiero? Cada generación, cuando nosotros igual tuvimos alrededor de 15 años, 18 años, a lo mejor algunos de ustedes, puede que todavía lo tengan, pero cuando tenemos esa edad, ¿a poco no creemos tener la mejor moda para vestir, la mejor filosofía, ¿no? Creemos que nuestros padres pues ya no, ya están un poco pasados de moda. Y luego nosotros nos pasamos siguientes generaciones y ahora nuestros hijos creen tener ellos la mejor moda, las mejores ideas, el mejor estilo y así sucesivamente, generación tras generación. Eso es, eso es. Siempre queremos ser auténticos, siempre queremos ser originales, innovar y demás. Claro que muchos de estos movimientos pues tienen eh, máximas, filosofías, preceptos de la estética y del arte muy concretos, muy eh, objetivos, etcétera, pero a final de cuentas son modas, son estilos que impactan al arte. ¿Qué es la primera impresión en una lectura? Inciso A, el resumen del argumento. Inciso B, las emociones y pensamientos iniciales que provoca en el lector. Inciso C, análisis académico de la obra. Primera impresión. Por supuesto, ambas acertaron muy bien. La primera impresión es eso, ¿no? Le llamamos, van a verlo, vamos a ver más adelante, pero lo recuerden, experiencia estética. La experiencia estética, eso que vivimos cuando estamos disfrutando de aquella canción, de aquel poema, de aquella novela sublima que nos lleva a sentir, a vivir, a imaginar. Eso es la primera impresión. Si te fijas, todas las preguntas están relacionadas con tus actividades integradoras, con la intención de darte mayor claridad. ¿Qué relación puede tener la literatura con el sentido de la vida? A. Reflexiones existenciales a través de los personajes y sus decisiones. B. Sirve solo para entretener al lector. C. Muestra datos biográficos de los autores. Reflexiones existenciales a través de los personajes y sus decisiones. Por supuesto, muy bien, acertaron ambas. Ese es el sentido de la vida que tiene que ver con la literatura. Nosotros como personas, los autores como individuos, tienen miedos, tienen expectativas, tienen sueños, tienen pasiones. Y esas formas de pensar las plasman en sus historias y nosotros las conocemos a través de las acciones que realizan los personajes. ¿Qué significa ficción y mundos posibles en la literatura? Relatos que inventan realidades distintas para reflexionar sobre la vida. A. Historias basadas en hechos reales. B. C. Una copia idéntica del mundo en que vivimos. ¿Qué es la ficción y los mundos posibles en la literatura? Esto es maravilloso. La ficción y los mundos posibles en la literatura. Esto de la ficción y los mundos posibles en la literatura es maravilloso porque son esas realidades alternas que nos ofrecen los escritores a través de sus obras. Un escritor puede estar viviendo situaciones muy desafortunadas, pero él crea un mundo maravilloso para poder escapar de esa realidad tan adversa y difícil y con esto hacer que miles, millones de personas vivan y comprendan una realidad diferente. Es más, por eso a los
malos políticos, que ahorita, híjoles, hablaríamos de una gran mayoría, pero porque en vez de servir, se sirven, pero bueno, ese es otro tema. Este, por eso no quieren a los artistas, a los grandes pensadores, porque un solo pensador, un solo artista con una novela o con una obra puede levantar en revolución a todo un pueblo, a cientos y miles de personas que digan, ok, si es cierto, no merecemos esto, hay una manera distinta de vivir, nosotros tenemos el poder en nuestras manos. Bueno, y esto a quien gobierna mal, pues no le conviene, por supuesto. ¿Por qué es importante usar imágenes en una presentación literaria? A, para hacerla visualmente atractiva y reforzar ideas o emociones. B, para reemplazar el análisis escrito. C, porque sin ellas no se entiende el texto. Para hacerla visualmente atractiva y reforzar las ideas y las emociones. Como ya te decía hace un momento, no debemos de saturar las presentaciones, no es correcto saturarlas. Nos apoyamos con imágenes para poderlo enriquecer, ¿sí? ¿Qué significa que México sea un país pluricultural? Inciso A, que solo existe una cultura dominante. Inciso B, que está conformado por diversas culturas y tradiciones. Inciso C, que cada estado tiene la misma cultura. Por supuesto, que está conformado por diversas culturas y tradiciones. Una característica, una característica muy evidente, propia de nuestro país. ¿Qué lengua hablaba Nezahualcóyotl, autor del Canto de Primavera? Náhuatl, inciso A; maya, inciso B; zapoteco, inciso C. Por supuesto, náhuatl, muy bien. Una lengua muy presente acá en Michoacán. ¿Cuál es una de las funciones de la literatura en lenguas indígenas? Reemplazar las lenguas originarias por el español, inciso A; B, conservar y difundir la identidad cultural; C, modernizar los idiomas indígenas. Excelente, conservar y difundir la identidad cultural, muy bien. Es una función de la literatura, fíjense qué maravilloso. A través de la literatura podemos conocer a nuestros ancestros, a gente que nos antecedió, saber de dónde venimos, por qué tenemos estas creencias, por qué creemos en esta religión, por qué tenemos estas tradiciones. A través de la literatura podemos conservar este conocimiento cultural maravilloso y artístico. ¿Qué elemento se conserva al leer poesía en lengua original? La musicalidad y el sonido, inciso A; inciso B, el significado exacto de las frases; C, solo la traducción literal. Excelente, la musicalidad y el sonido propio de las palabras, porque claro, podemos escuchar un texto con su traducción y lo entendemos, pero hay algo que también nos transmite la lengua original, ¿verdad? Que a lo mejor no conocemos ese idioma, pero nos lo transmite a través de su musicalidad y ritmo. ¿Qué es la lírica mexicana? Textos periodísticos en lenguas indígenas, expresiones musicales y poéticas de tradición oral, ensayos sobre la historia de México. Excelente, expresiones musicales y poéticas de tradición oral. Esa es la lírica mexicana, muy bien. ¿Cuál de las siguientes es una muestra de lírica mexicana? Coplas y corridos, crónicas históricas, artículos científicos. Coplas y corridos, por supuesto. Esta son subgéneros líricos.
¿Qué papel puede tener la literatura en la conservación de lenguas indígenas? Ninguno, porque solo se transmite de manera oral, sirve como registro escrito y medio de difusión, o sustituye la tradición oral. Excelente, lo terminaron hasta antes de tiempo, muy bien. Sirve como registro escrito y medio de difusión. ¿Qué caracteriza a la pluriculturalidad en México? La convivencia de diferentes raíces como indígenas, afrodescendientes, etcétera, la uniformidad de tradiciones y costumbres, el predominio exclusivo de la cultura española. ¿Qué caracteriza la pluriculturalidad en México? Por supuesto, lo mencionábamos hace un momento, la convivencia de diferentes raíces, de diferentes tradiciones, como indígenas, prehispánicos, ¿verdad? Afrodescendientes, europeos, etcétera. ¿Qué se valora al leer un poema en dos versiones, náhuatl y español? Solo la traducción al español, la diferencia de sonidos y emociones entre ambas lenguas o la cantidad de palabras en cada idioma. Excelente. La diferencia de sonidos y emociones entre ambas lenguas. Muy bien, ambas acertaron. Vamos con la última. ¿Por qué es importante la literatura en la construcción de un país pluricultural? Plural. Porque ayuda a reconocer y respetar la diversidad cultural, porque elimina las diferencias entre culturas o porque impone una cultura dominante. Excelente, porque elimina las diferencias entre culturas. Muy bien, veamos el podio, cómo quedó este podio. Les digo, bueno, no tenemos participante número 3. Felicidades, Laura. Y felicidades también a nuestra compañera María del Carmen por el segundo y el primer lugar. Muy bien, gracias. Les decía, no es una competencia, pero también es una actividad que de esta manera divertida también aprendemos y tenemos más elementos para contestar nuestras actividades de la semana y profundizar en los temas y demás. Esa es la intención de estas actividades. Ojalá que hayan logrado, que se haya logrado el propósito. Regálenme unos segundos. Está un poquito trabada mi presentación. Parece que ya. Muy bien. Ok, llegamos a este último momento. Voy a cerrar este Kahoot para hacer más fluida la sesión, porque es muy pesado también. Aquí estamos ya. Les estoy compartiendo pantalla. Dudas, preguntas, comentarios, algo que quieran externar. Y si no, con esto concluimos nuestra tercera sesión. Laura, María del Carmen, dudas, comentarios, inquietudes, preguntas, algo en lo que les pueda apoyar. Y si no, con esto cerramos nuestra tercera sesión. Laura, gracias por aclarar mis dudas. Es un placer, Laura, estamos para servir. Gracias a ti por acompañarnos en la sesión y hacerla la misma, más dinámica.
De momento no, pero en cuanto inicie mis actividades estaré molestándole. No es molestia, con muchísimo gusto estoy para servirles. Sí, entiendo lo del internet, Laura. Así sucede, no se preocupen. Gracias a ambas por acompañarnos de manera síncrona. Gracias a los que ven las grabaciones. Espero nos puedan acompañar para la sesión de mañana. ¿Sale? Cuídense mucho, descansen. Mi nombre es Martín Eduardo González Cortés, asesor virtual aquí en Prepa en Línea CEP. Hasta mañana, gracias.